Muy bien, hermanos, quiero que me acompañen a la primera carta de Corintios. La carta primera a los Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Y hoy vamos a estar leyendo desde los versículos 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 3 al 5. Y la palabra dice así: Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El día de hoy traigo este mensaje bajo el título Entréguenlo a Satanás. Y ya hemos visto que esta carta a los 1 Corintios no es una carta fácil de digerir para aquellos que a lo mejor necesitan beber leche, a los que aún todavía están aprendiendo del Evangelio, a los que aún están introduciéndose en el cristianismo y en el reino de Dios. No es algo fácil de digerir. Esto es comida contundente, es comida sólida. Hoy día vamos a comer porotos con rienda. Y bueno, a mí me gustan mucho los porotos, pero suelo no comer mucho porque me caen un poquito pesado para mi estómago. Pero hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a estar disfrutando de su palabra, pero también viendo qué es lo que nos dice. El apóstol Pablo nos decía en las semanas anteriores que aquel que iba a ser expulsado de la comunidad, aquel que iba a ser expulsado de la congregación por causa de la inmoralidad que había en su vida. Había alguien que estaba emparentado, que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. Por lo tanto, veíamos que el apóstol Pablo decía, esto no se da ni siquiera ya entre los que están afuera, en los gentiles, aquellos que no pertenecen a nosotros. Esto es algo totalmente que no debe corresponder aquí en la casa del Señor. Y no tan solamente él denunciaba este acto, sino también que él estaba muy preocupado por la actitud de algunos que al ver esta situación no se entristecían, sino más bien tenían un corazón arrogante, un corazón orgulloso de decir, está bien, hacen bonita pareja, hacen una bonita relación. Tener un corazón orgulloso de pensar que estaban haciendo las cosas bien, pero no lo estaban haciendo. Entonces el apóstol Pablo les dice que a estos, que aquel que estaba cometiendo tal acción, había que expulsarlo. No había que regocijarse con él, sino que nos entristecíamos por el pecado que estaba practicando. Y es así como vemos que esa es una decisión muy dura de tener que sacar a alguien de la iglesia, o que Dios saque a alguien de la iglesia. Es algo muy duro. Es algo que a todos como hermanos nos puede impactar y no nos va a dejar indiferentes para nada. El apóstol Pablo, cuando nos muestra aquí en el versículo 3, dice, pues yo por mi parte, él parte hablando ahora de su vereda. Anteriormente él hablaba acerca de cómo pensaban ellos. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Qué es lo que ponían? Que no estaban entristecidos, sino que estaban totalmente enorgullecidos en su corazón arrogante. Ellos tenían un corazón arrogante en la mirada de su propia perspectiva acerca de la situación, pero no estaban teniendo una perspectiva bíblica acerca de esto. Ahora Pablo, a pesar de que él está lejos, él no está presencialmente acá, él comienza diciendo, pues yo por mi parte, él hablando, dice, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que él se desdobló de su cuerpo y viajó en espíritu y se puso en medio de entre ellos,
sino que Pablo lo ocupa como ilustración y continúa diciendo, como si estuviera presente. Es una analogía, decir, como si yo estuviera presente. ¿Y por qué Pablo habla de esta manera? Es que Pablo, al escuchar esto y al saber y a entender lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios, él no estaba indiferente a esto. A él no era esta actitud de no interesarle. Él no quería lavarse las manos y decir, bueno, allá verán cómo manejan las cosas. Si lo hacen bien, cosa de ellos. Si lo hacen mal, cosa de ellos. Ellos verán cómo resuelven sus problemas. Sino que el apóstol Pablo tiene el interés de involucrarse en el asunto. Y la manera en que él se involucra en este asunto tan delicado es precisamente cuando él dice, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Él emite un juicio. Y este juicio no es el juicio que nosotros conocemos para perdición o salvación, porque ese solo lo hace el Señor. El juicio que estaba haciendo el apóstol Pablo es precisamente para las acciones que él estaba cometiendo dentro de la congregación, dentro de la iglesia, teniendo estas conductas y viviendo de una forma indiferente a como Dios le mandaba a vivir, de una manera inmoral, de una manera para nada decorosa. Una falta de respeto tremenda hacia la voluntad del Señor y hacia su nombre. Pero Pablo no queda indiferente en esto, sino que él toma carta en el asunto y él quiere involucrarse en esta acción. Pablo no necesita estar físicamente ahí para que él pueda ejercer esta autoridad y para que él pueda enjuiciar estas acciones. Ella tenía claro y a través del Espíritu Santo él también estaba discerniendo lo que estaba sucediendo ahí. Él no estaba preguntando si realmente era así lo que estaba sucediendo. Él tenía claro lo que estaba pasando en el fondo de la situación. Es por eso que él enjuicia esto. Y él quiere involucrarse. ¿De qué manera quiere involucrarse? Teniendo el carácter de Cristo. ¿Por qué Pablo dice yo voy a estar con ustedes? Es porque él en el momento en que dice yo estaré en espíritu como si estuviese presente, es porque está pidiendo a los hermanos que tengan el mismo carácter de Cristo, el mismo carácter que el apóstol Pablo le está mandando a tener, le está pidiendo a los hermanos que ellos también tengan esta actitud para que ellos puedan entender de que lo mejor no es hacerse el desentendido, sino que involucrarse. Muchos a lo mejor en la iglesia de Corinto estaban esperando, conociendo el tema, sabiendo lo que estaba pasando, o a lo mejor muchos tenían la actitud de decir, bueno, esperemos a ver qué dice el apóstol Pablo. No nos metamos nosotros, esperemos a lo mejor a ver qué dice el apóstol. Sabiendo de que el tema ya se conocía y los principios bíblicos ya están presentes. Conociendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo, eso es algo que no se podía permitir. Por lo tanto, alguien no necesita esperar y hacerse desentendido que otros se hagan cargo, sino también uno a través de las Escrituras poder confrontar las cosas como son. No dejarlas ahí, no hacerse desentendido, decir, no, yo mejor no me meto. Y es que a veces nosotros tenemos esa actitud de ver errores de que solamente nosotros hemos visto y no confrontar, decir, bueno, ahí veremos que cada uno coseche lo que siembra. Y muchas veces esas cosas afectando a la iglesia del Señor. Pablo no quiere hacerse el desentendido ni tampoco lavarse las manos, sino que él quiere involucrarse, tomando un juicio, pero no un juicio carnal, no un juicio que venga desde su propia opinión, tampoco un juicio que venga desde la venganza, sino un juicio que viene desde el carácter de Cristo. Un carácter firme, un carácter duro, pero con principios claros, entendiendo que Él es íntegro y es santo. Y esto no puede ser negociable. En la iglesia del Señor tiene que haber integridad.
En la iglesia del Señor debe haber santidad y debemos caminar en eso, en el arrepentimiento a través de Cristo Jesús, que nos limpia de pecado. Pero en estas personas no había arrepentimiento, había arrogancia. Había un corazón duro que no quería cambiar de posición. Un corazón terco que, a pesar de conocer las Escrituras, aún así persistían y creían que lo que estaban haciendo era lo mejor. Pablo les menciona a los hermanos en el versículo 4, les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes, dice, yo con ustedes, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que Pablo está llamando a que apliquemos esa autoridad, pero no una autoridad eclesial, sino una autoridad bíblica a través de conocer lo que dicen las Escrituras. Pablo no iba a viajar y ahí recién cuando llegara Pablo, ahí se iba a saber qué iba a pasar con este hermano. Sino que Pablo les dice, yo ya les mostré cuál es el carácter de Cristo, yo ya les mostré cuál es mi posición, ahora ustedes tienen que actuar de la misma manera. Es por eso que yo presente con ustedes van a tener el respaldo de Dios y van a tener el respaldo mío también, porque estamos hablando palabra de Dios. Esto es duro, es durísimo para una iglesia, el tener que llegar a estas instancias. Pero precisamente, hermanos, el apóstol Pablo está muy interesado en que las personas entiendan que esta autoridad tiene que ver con las Escrituras. Y que muchas veces, hermanos, nosotros tomamos decisiones que nos llevan lejos del Señor y cuando ya tenemos un problemón, queremos que Dios acuda a nuestro rescate, nos solucione el problema, pero que nos deje en la misma posición para seguir disfrutando de nuestras propias decisiones. A veces me toca a mí escuchar personas que me escriben o me llaman y me dicen, pastor, necesito conversar con usted, necesito pedirle un consejo. Lo que pasa es que estoy en esta y esta situación y yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo que Dios manda. Pero si uno se pone a analizar esas situaciones, hay una raíz de muchas decisiones, incluso estando dentro de la iglesia, que han tomado muchas decisiones malas. Y decisiones que no le han preguntado a Dios buscando hacer su voluntad. Y ahora que están en un problemón, deciden justamente querer hacer lo que Dios les manda. Cuando ya no nos han interesado antes conociendo las Escrituras. Y que a veces queremos eso, que el Señor nos ayude para no recibir esas consecuencias cuando hemos cometido errores y hemos tomado malas decisiones. Hemos tomado malas decisiones. Si se dan cuenta, lo que nos decía Primera de Corintios, un poquito más antes, en el capítulo 4, versículo 20, la palabra, la Escritura nos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este poder tiene la característica de ser las cualidades de Cristo Jesús. No el pensamiento humano, no lo que opina la gente. ¿Qué mal puede hacerle si él, ese hombre y esa mujer se aman? ¿Qué daño le están haciendo? ¿A quién le están haciendo daño? El amor es amor. Y si se aman, está bien. Dios es amor. Por lo tanto, ¿qué problema podría haber? ¿Qué problema podríamos tener con que dos personas se amen? ¡Qué bonito es el amor! Celebremos el amor. Pero en cambio, Dios y su palabra no está diciendo eso, sino que Él está enfrentando esto con el poder de Dios. No con palabras bonitas. Suena bonito decir el amor es amor y Dios es amor. Eso suena bonito y consolador para aquel que quiere seguir respaldando su propio pecado. Pero más lejos que eso está la realidad. Nosotros los pastores podemos aconsejarle,
Pero cuando Cristo habla, no está aconsejándole, le está mandando, le está ordenando, le está diciendo que hagamos su voluntad. Él nos sugiere, Él no nos está diciendo, te doy un consejo. Él nos está mandando a cumplir su voluntad. Los pastores podemos aconsejar a que usted obedezca la palabra, pero Cristo manda a cumplir su palabra. Los líderes pueden darle un consejo que usted puede tomar o no, porque jamás nos vamos a meter en que usted tenga que tomar una decisión que a alguien se le plazca, sino que cada uno aquí toma sus decisiones. Pero siempre le vamos a aconsejar, vean a la Escritura y obedezcan al Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos manda en las Escrituras? Es que muchas veces, hermanos, nosotros no queremos preguntar al Señor porque sabemos que a lo mejor puede haber una respuesta negativa. Y no queremos que eso suceda. No queremos tener una respuesta negativa. Pero después nos vemos en consecuencias bastante complejas. Así como aquel que estaba involucrado en un tema amoroso o relacional con alguien que no tenía que estar. Y eso claramente pasa a la cuenta. Nosotros, hermanos, debemos entender que podemos tomar decisiones y debemos enfrentar estas decisiones con el carácter de Cristo. No con el carácter propio, no con la sabiduría personal, ni nada por el estilo, sino con las Escrituras. Es la Escritura la que nos confronta y nos confronta bastante severamente. Y esto es un problema para cuando estamos metidos ya en el asunto, en el problema. Cuando ya hemos tomado decisiones que ahora nos pesan. Cuando hemos tomado decisiones que ahora son difíciles de evadir las consecuencias. Queremos la ayuda de Dios, pero Dios desde antes ya nos está aconsejando cómo evitar estas cosas. Pero muchas veces nuestro corazón arrogante no quiere escuchar esa voz, no quiere escuchar la voz del Señor, diciéndonos, indicándonos, no hagas eso, no te vayas por allá. Estas son las consecuencias. Consecuencias terribles. Qué terrible que una persona sea expulsada de la comunidad de la iglesia. Tanto para la persona que es expuesta, tanto para los líderes que tienen que tomar esa decisión. Es una decisión muy difícil. Pero debemos enfrentarla con el carácter de Cristo. El carácter de Cristo tiene que ver no con palabras bonitas, no tiene que ver con el amor es amor. Si a ti te hace sentir bien, es porque está bien. Si eso te hace feliz, continúa por ahí. Sino todo lo contrario. Esto es lo que dice la palabra. Queremos a veces tener estilos de vida y decir, ¿por qué tenemos tantos problemas? Y no vemos que el Señor nos ha llenado de sabiduría y consejo y mandatos para poder obedecerle y aprovechar lo bueno que Él tiene para nosotros. Pero nosotros queremos tomar la cosecha buena sin tener que obedecer. Y eso no es algo que la Escritura nos enseña. El desafío es grande y es chocante. Es chocante. Primeramente, cuando preparaba este mensaje decía, el Señor me libre de esto. Porque el versículo 5 nos dice, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No solamente había que expulsarlo a esta persona, sino que había que entregarlo a Satanás. Pero esto no es con el fin de destruir su alma para que esa alma se fuera al infierno y perderse de una vez y para siempre, sino algo totalmente contrario. Lo que está diciendo el Señor acá es que entréguenlo a Satanás, entréguenlo a cómo funcionan las normas de Satanás en el mundo. Que aquellos que cometen pecado tienen consecuencias graves. Que muchas veces cuando no queremos que Dios actúe en nuestra vida, familias son destruidas.
padres y madres heridos, hijos, hijas heridos, por no querer tener al Señor y no guiarnos bajo su voluntad en nuestras propias vidas. Es que a veces nos cuesta entender y nuestra terquedad muchas veces es grande, nuestra arrogancia es grande, y mientras no reconozcamos eso, vamos a seguir en lo mismo, porque Dios no puede trabajar ahí. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos querer buscar la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios cuando no nos damos cuenta que estamos escuchando la voz de Satanás, el diablo. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo distingo entonces cuál es la voluntad de Dios o cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de Satanás, el diablo? Bueno, donde estamos siendo dirigidos, ¿hay carácter de Dios? Donde estamos siendo guiados, ¿vemos el fruto del Espíritu Santo? Donde estamos siendo guiados, ahí está realmente lo que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo para todos sus hijos mientras Él vuelva. Vemos de integridad ahí, vemos de santidad ahí. Un hermano hace una semana atrás daba un testimonio acerca de que tenía una gran oferta de trabajo. Pero eso conllevaba también dentro de esas solicitudes también cambiarse de iglesia. Y era una oferta donde mensualmente recibiría bastantes millones. Y podríamos decir que otro lugar es bueno, pero este hermano comentaba acerca de ese lugar. Era un lugar donde se predicaban cosas que no venían de Dios. Cosas que eran aborrecibles delante del Señor. A veces nosotros podemos decir que el Señor nos está moviendo a un lugar, nos está moviendo a otra obra, pero si en ese lugar no está la presencia del Señor, en el carácter y en el poder del reino de Dios, no con palabras bonitas, sino con carácter de Dios, con disciplina, con orden, con sacrificio, con servicio. ¿Cómo esperamos que eso sea así? A veces queremos apuntar a cosas mayores. Yo quiero hacer cosas más grandes, quiero apuntar a más lejos. Pero si no somos fieles en lo que estamos acá, ¿cómo vamos a esperar que nosotros podamos ser fieles a la palabra de Dios? De hecho, todo lo contrario, no vamos a hacer caso a sus palabras y vamos a buscar nuestros propios deseos. Y lo que nos dice el Señor, que cuando aquí estamos en una falta grave, dice, entréguenlo a Satanás para que esa persona pueda recibir las consecuencias de sus actos. Es que muchas veces, hermanos, es así Dios como tiene que operar en situaciones graves. Como muchas veces cuando a nuestros hijos tenemos que regañarlos de forma severa por su bienestar, por algo que han cometido. Es así como muchas veces tenemos que hacerlo por el bienestar de ellos. Así como una madre, a veces porque su hijo ha caído en la drogadicción, ha tenido que cerrarle las puertas de su propia casa, pero con todo el dolor de su corazón. Porque eso no es lo que quiere, pero quiere el bienestar de su hijo, que pueda ver y tocar fondo, como decimos, para que pueda recapacitar, para que su corazón sea quebrantado y el Señor lo traiga nuevamente. Pero es un dolor tremendo tener que pasar por todas esas circunstancias. Pero aquellos que lo han tenido que pasar saben que se siente tener que disciplinar a un hijo severamente solo por el hecho de querer buscar el bienestar. De no entender que ya con palabras bonitas ya no se puede. Con palabras y persuasiones y argumentos ya no se puede cambiar. Sino que la arrogancia y la desviación se quitan con la experiencia de tener que pasar y vivir crudamente la consecuencia de nuestro pecado. Aquí estas personas no tenían una actitud de arrepentirse, de querer cambiar, de querer
salir de esa manera de pensar y de caminar en cómo seguían haciendo iglesia. Hermanos, yo les digo, el Señor, si nosotros nos descuidamos, Él va a tener que aplicar medidas. Pero fíjense bien lo que nos dice la Escritura en el versículo 5. Nos dice, entreguen a ese tal a Satanás. Pero continúa diciendo, para. O sea, ¿qué quiere decir? Que el entregar a esas consecuencias malas que le van a hacer pasar tiene una finalidad. ¿Con qué finalidad tiene el entregar a ese tal a Satanás? Para la destrucción de su carne. No tiene la intención de destruir su alma, su espíritu, sino su carne, su carnalidad, su manera terca de vivir, para la destrucción de todo pensamiento y sabiduría propia que cada uno pueda tener, para la destrucción de su carne. Pero fíjense también dice, a fin. O sea, que esta destrucción de su carne tiene una finalidad, tiene un propósito. Y que tiene, dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, que este escarmiento, este remesón, esta expulsión y esta entrega a sus propias consecuencias, como dice aquí, entréguenlo a Satanás, tiene que ver con que el Señor, con una misericordia mayor, pero sí con una experiencia desagradable en lo humano, en lo carnal, quiere buscar lo mejor para nosotros. Él quiere que cada persona que está en arrogancia pueda llegar al perdón, a la reconciliación, al cambiar esa actitud, el poder buscar del perdón de Dios nuevamente, ya no para vivir este juicio que el apóstol Pablo le estaba diciendo, que él juzgaba y de que debía ser expulsado y debía ser entregado a Satanás, sino que el Señor quiere que todo esto sea guiado por su Espíritu Santo para que en el día posterior él pueda alcanzar salvación a través del arrepentimiento. No quiere decir que todas las personas que se vayan de la iglesia aseguran su salvación. Quiere decir que si una persona tiene ese propósito, pero continúa con su corazón terco, no hay mucho que hacer ahí. Pero el Señor tiene propósitos. Hermanos, a veces podemos ser confundidos por la voz de Satanás, creyendo que es la voz de Dios. O a veces nosotros le damos esa autoría, que el Señor me está diciendo que haga esto, que el Señor me está mandando hago otra cosa, o a hacer otra cosa nueva. Yo les digo, hermanos, a veces el Señor va a tener que sacar personas de acá. Eso es doloroso. A nadie, a ninguno nos va a ser indiferente que el Señor lleve acá a alguien por el descuido. A veces en nombre del Señor, en nombre de su voluntad, pero muchas veces va a tener que hacer. Pero si nosotros nos descuidamos, podemos caer todos en lo mismo. Les digo, yo puedo estar predicando de este mensaje, pero si yo suelto la mano del Señor, créanme que yo sería uno de ellos. Perfectamente. Porque en mi propia sabiduría nada puedo hacer. Porque en mi propia sabiduría no hay mucho que hacer. Sería un arrogante, un orgulloso, y que alejándome del Señor tomaría mis propias decisiones bajo la carnalidad y me vería enfrentado en situaciones muy difíciles. Ustedes han visto, últimamente han salido muchos reportajes acerca de la inmoralidad en algunos pastores, la inmoralidad sexual, y cómo muchos aún así lo apoyan. Esta semana, como tuve que tomar reposo, junto con mi esposa estuvimos viendo una serie, ya, no me acuerdo cómo se llama, de Chespirito. Y
Veía cómo había empezado todo de forma ilustrativa, pero realmente él era muy bueno en lo que hacía. Era muy bueno, realmente un genio en lo que tiene que ver con el humor y la comedia. Con mi esposa veíamos El Chavo del Ocho esta semana y decíamos, ¿cómo puede ser que alguien haga un chiste que uno ya sepa lo que viene y aún así te genere la misma risa como la primera vez que uno lo vio? Tiene que ser alguien que realmente sea habilidoso en eso. Pero vemos cómo todo ese talento y todas esas cosas fue destruido por la infidelidad. Fue destruido por la inmoralidad. Es que, hermanos, cuando nosotros decidimos caminar por nuestra propia cuenta, dejando a Dios de lado, no nos vamos a encontrar con algo bonito. No nos vamos a encontrar con algo bueno. Y esto no porque Dios amenace y dice, bueno, si estáis conmigo te va bien, si no estáis conmigo te va a ir pésimo. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cuando nosotros tomamos las decisiones vienen los problemas. Cuando nosotros, bajo nuestra propia prudencia y sabiduría, vamos a recibir cosas que no son muy buenas. Darnos cuenta que nosotros no somos los genios que pensamos ser. No somos los gran capaces, habilidosos, talentosos, que a lo mejor podamos pensar, control, dominio propio, que quizás podamos llegar a tener. Hermanos, si nosotros nos descuidamos, podemos caer en esta situación. Y quiera al Señor que ninguno caiga en esta situación. Que ninguno caiga en la situación en que el Señor tenga que sacarlo. Y a veces también el Señor saca personas para cuidarnos. Para bendición, para cuidarnos también. De las divisiones, para cuidarnos. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente una persona ha salido porque el Señor en su misericordia quiere entregarlos a esta disciplina o no? ¿O tiene otros propósitos? Tiene que ver precisamente en cómo caminan. ¿Caminan con el carácter de Jesús? ¿Caminan con el carácter de su propia prudencia? Ahí nosotros lo vamos a ver. Si las personas realmente dan frutos del Espíritu, han mostrado el servicio, el amor por las personas, sabremos que el Señor le está guiando. Sabremos que el Señor es el que lo está indicando. Pero si vemos que son personas que quieren hacer las cosas a su manera, que quieren estar involucrados, pero con su propia sabiduría y a su propio gusto, vamos a encontrar que realmente no vamos a encontrar mucha guía de Dios en eso. Si no hay evidencias del poder del reino de Dios en nuestra vida, ¿podemos nosotros llevar el reino de Dios a otros lugares? Esta palabra es durísima, hermanos. ¿Qué prefiere usted? ¿Prefiere que alguien lo corrija para su bienestar o vivir un evangelio cómodo? ¿Qué va a pasar cuando un pastor o un líder se le acerque para corregirle? Para decir, mira, acá en el reino de Dios las cosas se hacen así. ¡Ay, qué ofensa más grande! Yo me voy de la iglesia. Mira cómo me han tratado. Mira lo que me dijeron. No, eso no puede ser. ¿Cómo se le ocurre a mí decirme ese tipo de cosas? ¿O prefiere que alguien le diga, todo está bien, sigue así? ¿Se imaginan al Señor Jesús hubiese venido, se hubiese encarnado, Dios encarnado, viniendo al mundo y se hubiese acercado, empezando su ministerio y hubiese dicho, van muy bien, sigan así, nos vemos? Y se acabó el ministerio de Jesús. Jesús, la primera vez que él empezó su ministerio, dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Como vemos en esos memes, en esos chistes, arrepiéntete de tu manera de vivir. Eso es el reino de Dios. Reconocer profundamente nuestro error y una completa y eterna dependencia de Cristo Jesús. Porque por nosotros solos no podemos, solamente por Él
nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos en toda circunstancia del Señor. Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Pero si estas decisiones difíciles van acorde a la Escritura, no debemos ¿qué temer? Podemos ser criticados, podemos ser apuntados, difamados. Pero yo les digo, mientras hagamos la voluntad de Dios encontraremos su respaldo. Y el Señor se encargará de respaldarnos también. Por eso Pablo le decía, yo con ustedes, no tengan miedo, no van por sus propias palabras, sino van con mi autoridad apostólica que está inspirada por el Espíritu Santo y es Dios mismo hablando hacia ustedes. No tengan miedo de tomar estas acciones. Muchas veces estas palabras son severas. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Que a alguien le sobe el lomito y que usted se sienta bien? ¿O que alguien le haga notar su error, pero por el bienestar de usted, por cuidarle? Así a veces cuando éramos niños, nosotros decíamos, no, me voy de la casa. No quiero a estos papás. Quiero a otros papás. Porque no nos dejaban hacer lo que nosotros queríamos. Pero cuando grandes entendemos que todo lo que hicieron nuestros padres ha sido por amor, aunque muchas veces ha costado. Y entre más grandes errores, ha sido más grande el hecho de poder recuperarnos. Ahora, la misericordia del Señor es grande. El Señor tiene misericordia de nosotros. Y el Señor quiere que nosotros alcancemos la salvación, que tengamos la salvación en Él y que todo dependa de Él, no de nuestras propias fuerzas. Si nosotros dejamos el 0,000.1% a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia gestión, no va a haber nada que se pueda hacer. A no ser que dejemos todo al 100% en su voluntad, en su soberanía, es que vamos a poder caminar en Él. No busquemos la comodidad, hermanos, en un evangelio cómodo, en que la gente nos diga que vamos bien encaminados, que nuestras opiniones y nuestras ideas están bien. Si no busquemos el ser corregidos por la palabra de Dios, eso es incómodo. Eso incomoda mucho. El que constantemente estemos siendo corregidos. Y ver que decir, bueno, ¿y esto cuándo acaba? ¿Cuándo me van a decir, oye, está todo bien? 10 de 10. El Señor siempre dice, mira, lo está haciendo muy bien. Pero, y ese pero tiene que ver con amor, no con palabras bonitas. No con palabrerías, no con argumentos, sino con poder de Dios, del reino de Dios. Hermano, la disciplina muchas veces va a ser difícil. El Señor nos está advirtiendo. El Señor nos advierte. No lleguemos hasta ese punto. No lleguemos hasta ese punto en que la inmoralidad nos consuma y la arrogancia también, en que tengamos que ser entregados a las consecuencias, a Satanás, a nuestro pecado. Porque no la vamos a pasar bien. Pero el Señor quiere mostrarnos que esto se puede evitar. Hermanos, la palabra que estamos viendo hoy no es porque simplemente es lo que toca predicar hoy día. El Señor nos guía con su Espíritu. Y quiera Él que nos libre de tener que ver partir a hermanos. Con el fin de que obviamente no son guiados por Dios. Que sean entregados a malas enseñanzas, a lobos vestidos de oveja, que lo único que quieren hacer es un festín con ellos. Dios se apiade de nosotros como iglesia. Debemos orar. Como Vida Real Iglesia Cristiana debemos estar en oración para no caer en esto. Hermanos, muchas veces creemos que podemos ocultar cosas. Y a veces vemos y nos enteramos, después de muchos años, que líderes tenían una doble vida. Y vivían una vida inmoralmente sexual y teniendo incluso cargos y pastorados y en el ministerio. Hermanos, no es una buena idea ocultar las cosas delante del Señor. Porque el Señor sacará todo eso a la luz.
Y si nuestra arrogancia cree que eso en algún momento puede pasar desapercibido, está equivocado. La única forma en que el Señor puede trabajar en nosotros es que nosotros delante de Él seamos honestos, reconozcamos nuestro pecado y decidamos andar en la misericordia del Señor por medio de su perdón, que viene por un arrepentimiento genuino. Busquemos del Señor. Les invito, hermanos, en que ustedes no tengan que llegar a experimentar este tipo de cosas. Pero para eso debemos orar. El Señor dijo en algún momento, se quedaron dormidos sus discípulos en momentos cruciales. La carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, nosotros siempre va a haber debilidad en nosotros. La única forma de tener fortaleza es en Cristo Jesús. Y el Señor hoy día nos trae esta palabra no para asustarnos, porque Él lo que quiere hacer en un caso extremo es buscar su salvación. ¿Qué prefiere usted? ¿Una persona compuesta enterita, pero que al final sea juzgada, apártate de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad? ¿O que nos lleve al quebranto para encontrar arrepentimiento genuino para salvación? El Señor decía, sácate el ojo si te es ocasión de caer. Sácate la mano si es ocasión de caer. No es que tengamos que mutilarnos, pero quita todas aquellas cosas que te son ocasión de pecar y ofender al Señor. Debemos ser no solo inteligentes, debemos tener la sabiduría de la palabra de Dios. Yo le aseguro que si usted confía en el Señor y siempre usted en temor del Señor se sujeta a Él, sabiendo de que en sus propias fuerzas no va a poder y que necesita de Él para estar firme, créame que jamás va a tener que llegar a estas instancias. Pero cuando nosotros pecamos en arrogancia, creeremos que nosotros somos capaces de soportar esto y más, y el Señor nos dejará a nuestra propia suerte, a nuestro propio destino, a nuestras propias consecuencias de nuestras decisiones. Queridos hermanos, no pasemos por esto, pero para eso necesitamos orar, para eso necesitamos afirmarnos del Señor, porque si no, nos quedaremos dormidos como aquellos discípulos y veremos las consecuencias, y cuando veamos las consecuencias, muchos de acá pensarán, no oré lo suficiente. Evitemos que lleguemos a estas consecuencias como comunidad cristiana, como comunidad del Señor, como hijos de Dios. Pero para eso debemos prepararnos, escuchar la palabra y también buscar del arrepentimiento y ayuda y favor de nuestro Señor.